Ah, ok. Ok. Perfecto. Sí. Ahora sí. Ajá. Entonces, en una sola frase, lo que a mí me importa poner de relevancia en esta conversación, si fuera posible, es la relación que existe entre los modos, entre las posiciones filosóficas que tienen los personajes y sus propuestas sobre el ámbito de la educación y la pedagogía, o sea, y la enseñanza, porque cubren todo el espectro. Dilthey no tanto la enseñanza, pero sí el tema de la pedagogía, que es muy relevante para él. O sea, cuando él habla en su texto, el texto que les mandé, me parecen fundamentales las páginas, las posiciones que él tiene, o sea, que son muy distintas a la tradición sajona. Y la otra cosa que a mí me parece importante y dejar en claro, aunque yo creo que ustedes ya están más claros, es que ni Dewey, ni James, ni nada, ninguno de ellos es positivista, ¿sí? Porque siempre hay unas acusaciones exóticas sobre el positivismo de Dewey, el positivismo de los gringos y el positivismo de para acá y para allá. No, pues Y no es positivo, claro. Sí, no, dale, no es perdón. positivismo, o sea... No, claro, sí. Dale, no, o sea, perdón. Estaba pensando y hablando. porque además hay una cosa que es muy importante, no, uno no puede considerar a Spencer un hijo del positivismo, porque Spencer es un hijo del empirismo de Bacon. O sea, Spencer es un filósofo que viene de esa tradición empírica poderosa sajona. Y por eso que cuando él cuestiona a Comte, lo hace desde su propia postura, o sea, de su propia posición, que es esta cosa, y por eso que escribe lo que escribe en sus ensayos sobre educación. Es decir, es un personaje que no... Entonces, englobar todo eso en positivismo y ponerlo como si fuera Durkheim el que habla, no tiene nada que ver, porque Durkheim sí viene del positivismo puro y duro comteano, o sea, él es un heredero directo de Comte. Y Comte hace un aporte fundamental a la filosofía, puede estar uno o no de acuerdo con lo que él dice, pero que eso es otra historia, pero que pone arriba de la mesa unas discusiones que no estaban. Entonces yo creo que, y que no hace, y que además produce, yo creo que hay unas lecturas un poco distorsionadas de lo que dice Comte también, porque si bien es cierto que trae el método científico desde la física y demás, y para él la sociología es una especie de física social, lo cual no es menor lo que está diciendo, ¿sí? Él no es el tipo que impone el método científico en la ciencia social. Es decir, el que impone el método científico en las ciencias sociales es el señor Durkheim. Y yo creo que esas aclaraciones para mí son muy importantes, porque Durkheim además, hay otro tema que es bien importante y que tiene que ver con la conversación de hoy, es que cuando Durkheim dice que en sociología y educación, que la pedagogía es una teoría práctica o una práctica teórica, es porque está usando el significado francés que tiene la palabra pedagogía, o sea, es la enseñanza. Entonces, por eso para él es una práctica teórica. Entonces, cuando nosotros ponemos eso al lado de los alemanes, da papas fritas esa cuestión, porque son dos vertientes de pensamiento completamente distintas. Vienen de dos tradiciones filosóficas diferentes, de dos tradiciones lingüísticas y etimológicas diferentes también. Todo eso se junta ahí. El otro día yo le subí una frase, no sé si la subí al Facebook o se las mandé, que me pareció absolutamente fascinante, ¿sí? Un trabajo de un francés, de Didier Moreau, que es la relación entre Dilthey y Pestalozzi, ¿sí? Que dice que para los franceses, esta historia de Dilthey que hable de la pedagogía es absurda, porque los franceses nunca hablan de pedagogía, los franceses hablan de educación, o sea, los tipos como Alain y los grandes teóricos franceses hablan de educación, hablan de la escuela, pero nunca hablan de pedagogía.
Entonces, eso hizo una diferencia que para mí es sustantiva, o sea, y que en estas conversaciones tienen que quedar súper claro, porque en los mundos en que nosotros nos movemos, no siempre esas diferencias están claras. ¿Mm? Entonces, el otro, yo lo subí al Facebook porque me contestó Felipe Garcés. Dice, excelente, a ver si entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de un lado y cuando hablamos del otro, ¿sí? Y yo por eso soy molestosa con el cuento de las etimologías y con el cuento de los significados culturales de las palabras que usamos todos los días. Lo que pasa es que llegan para este lado, o sea, cruzan el Atlántico, así, ¡pum!, aterrizan, y todo se diluye, o sea, no está claro la cuestión. Y el otro tema que a mí me parece muy importante poner arriba de la mesa también, porque son como mis reflexiones a raíz de las lecturas y de volver a recuperar algunas cosas que han escrito por ahí, es que yo siempre he tenido una gran dificultad cuando yo trato de decir y de explicar y de hacerme entender que para mí el tema de la epistemología es esencial, porque la epistemología es la pata de la filosofía que discute los procesos de conocimiento. Y cuando uno lee un trabajo de cualquiera de estos personajes, detrás de ese trabajo siempre hay una posición epistemológica. Entonces, ¿por qué? Porque no es solo lo que dicen lo que importa, sino cómo lo piensan, para ponerlo de esa manera. Porque si uno piensa en dialéctico, como dice mi marido, ¿sí?, no piensa lo mismo que en empírico analítico, ¿sí? No piensa de la misma manera. Entonces, la producción que emerge de ahí no puede ser ni siquiera comparable, porque son dos modos de pensar completamente diferentes. No son solo las palabras las diferentes, los modos de exposición también son diferentes. Entonces, cuando yo leo a los alemanes que vienen de la historia de la dialéctica pesada, ¿sí?, Hegel, estoy hablando de Hegel, nadie más que de él estoy hablando. Kant y Hegel son un peso pesado para los alemanes cuando exponen, cuando hablan y cuando piensan sobre el problema de la educación y la pedagogía. Porque el Bildung lo puso arriba de la mesa Hegel, ¿sí? Entonces, nunca va a aparecer un norteamericano que hable de Bildung, porque no está en su tradición filosófica y menos epistemológica. Entonces yo creo, o sea, el pensar sobre sí y construirse a sí mismo, que es un tema epistemológico no menor, ¿sí?, no está en la tradición del pensar sajón. Y además, si le agregamos que en el caso alemán tienen otra herramienta muy poderosa que tiene que ver en parte por la tradición protestante, que inventaron ellos, no los gringos, ¿sí?, porque Lutero, que yo sepa, hizo sus cuentos por el otro lado, que tiene que ver con un modo distinto de pensar la exégesis. La exégesis en el mundo católico, que es una vieja tradición cultural del mundo religioso, porque es del mundo judeocristiano, ¿sí?, es muy distinta cuando Schleiermacher recoge esa exégesis y empieza a hablar de hermenéutica. Entonces, el tema de la hermenéutica está enraizado directamente a la tradición alemana de los modos de conocer y pensar sobre los temas X, da lo mismo. Entonces, cuando ellos hablan de la filosofía, es esa la herramienta fundamental que utilizan. Y que siguen utilizando, además. Entonces, el tema de la hermenéutica no es un tema menor cuando yo estoy hablando desde los pensadores alemanes sobre educación y pedagogía. Porque esa es la herramienta con la que trabaja Dilthey y con la que trabajan todos los demás también. Y Dilthey es más explícito sobre el tema que los otros.
pero los otros subyace esa posición y que tiene que ver con el propio ejercicio de la dialéctica. Porque la dialéctica es evidentemente un proceso de construcción interpretativo, que es lo que es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica puede ser una hermenéutica exegética, o sea, la exegética se centra en el puro texto, ¿sí? O sea, a la Biblia se le hace exégesis desde el texto mismo. Pero cuando nos pasamos a la hermenéutica no se queda en el texto, sino también en el contexto. Y ese es un tema más que importante. Porque nosotros leemos los alemanes y los sajones como si fueran lo mismo, y los franceses, y no son. O sea, así como a Comte le pesa Descartes, y Comte nunca habla de la realidad. ¿Por qué? Porque Descartes no habla de la realidad, de que la tradición racionalista francesa, ¿sí?, es una tradición que vuela en el aire, por decirlo de una manera grosera, o sea, es la tradición de la razón, y esa razón no tiene pisos en la tierra. Que eso es lo interesante del cuento, ¿sí? Solo es Durkheim el que dice un momentito, sino un momentito, en sus reglas de método sociológico, que dice, no, aquí las vainas tienen fundamentos materiales. Y el método científico, ese que usan los físicos, ese nos ayuda a ver cómo lo ponemos adentro de la argumentación y la discusión. Entonces se le cruza, a Durkheim se le cruza Descartes con Galileo, ¿sí? Porque Galileo es otro tipo que hay que leer para poder entender por qué la tradición francesa del positivismo arranca con él también. Él también está debajo, y yo en eso les recomiendo leer un texto maravilloso de Galileo que se llama La Carta a la Gran Duquesa de Toscana, que es un texto maravilloso, donde él empieza diciendo, le escribe a la duquesa de Toscana, diciéndole, como usted bien sabe, yo hace muchos años que me dedico a estas cosas del cielo. Y de ahí él explica cómo piensa él sus cosas del cielo. Entonces, es muy importante también, porque a Galileo, como decía mi viejo maestro Federici, colombiano, y adorado viejo, precioso él, ¿sí? Como decía, a Galileo las matemáticas le salen de su física. No se las pone, le salen solas. El problema con las ciencias sociales es que nosotros le pusimos las matemáticas a las ciencias sociales. No le salieron solas. En cambio, la física, como decía, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿sí? Porque además siempre contaba una anécdota que yo me voy a permitir contar porque me parece maravillosa, que una vez un biólogo de la Universidad Nacional fue a verlo desesperado y dice, mire, por favor, este es el trabajo que hizo, póngale un trabajo de biología, ayúdeme a ponerle matemáticas. Pero al trabajo no le salían las matemáticas, porque las matemáticas no salen solas. Las matemáticas salen de aquello donde pueden ellas ser algo importante, si no, no salen. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Durkheim, que nunca usó instrumentos estadísticos para hablar de sus cosas, ¿ya? Y no usó, y no habló porque las matemáticas no le salían a la sociología? Entonces, hay que ver esa historia de cuando a la sociología y a las ciencias sociales en general se le ponen las matemáticas, porque no le salen. Entonces, esos son aspectos que a mí me parecen fundamentales cuando uno tiene que conversar sobre las conceptualizaciones, porque en realidad a eso nos hemos dedicado todo este tiempo. Las conceptualizaciones de los viejos que escribieron sobre la educación y la pedagogía.
porque no es tan simplecita la cuestión. Y a mí siempre me ha preocupado que si uno no mira, como diría el maestro Chomsky, las estructuras subyacentes de los modos de pensar, ¿sí? Uno se queda muy en la superficialidad de los argumentos y terminan siendo unas discusiones un poco banales para mi gusto, porque no se profundizan sobre los modos de pensar y cómo se llegó a eso a que se llegó. Entonces, es un tema que para mí es súper importante, porque cada vez que yo escucho conversaciones por aquí, por allá, incluso esta mañana que casi me viene el patatús, porque me metí a una reunión que había sobre el aporte a la pedagogía de Gabriela Mistral, y yo quedé espantada, tengo que decirlo honestamente, o sea, porque en realidad yo no vi la pedagogía ni nada similar en las argumentaciones. Entonces, a mí esas cosas me preocupan, porque no se pueden usar las palabras así como, y más cuando uno habla del mundo de la universidad, ¿no es cierto? O sea, que hay que tener una manera de pensar un poco más rigurosa. Para mí es un problema súper serio ese, siempre así. Entonces, yo quería compartir estas cosas que son todas mis reflexiones de estas semanas, leyendo a los viejos y recuperando cosas que para mí son súper importantes. O sea, el texto de Dewey, que Saldarriaga dijo que estaba muy mal traducido, por eso se los mandé en inglés y en versión antigua para que supieran lo que dice. O sea, yo creo que sí no está muy bien traducido, pero no está tan grave como otros que conozco. El primer capítulo sobre la necesidad de la educación a mí me parece fenomenal, porque realmente nos pone adentro de unos argumentos que uno ha escuchado por aquí y por allá, pero que no consideran, ¿sí? Las bases materiales de dónde salió el cuento. Y él sí las pone arriba de la mesa. Es decir, la división social del trabajo, la complejización de la familia, que eso complejiza los procesos de transmisión, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí aparece la escuela y aparece el maestro, así, ¡shum! Como el espacio que la misma sociedad crea e inventa por sus intereses y sus necesidades, ¿sí? Como el espacio de la transmisión de los saberes y las prácticas y los conocimientos, que acumulados además. Entonces, todos esos temas que se ponen arriba de la mesa, y entonces después vienen los viejos alemanes y dicen, la pedagogía, y sí. Pero la pedagogía trasciende los muros de la escuela y trasciende los muros de esa institución social. Y lo trasciende desde donde los alemanes miran la pedagogía, de donde los alemanes producen conocimiento sobre la pedagogía. La relación que hace Dilthey entre pedagogía y política no es menor, ¿sí? Porque además tiene que ver con la formación, y la formación, el Bildung famoso, la conciencia de sí, también implica un desarrollo político en el sentido en que habla Hannah Arendt de lo político, ¿sí? Entonces, a mí me parece bien importante el poder mirar, digamos, a la luz de los escritos de estos viejos. Por ejemplo, cuando yo leía a Dewey otra vez en esta semana, dije, mire, este caballero se olvidó que en realidad la escuela y la institución educativa, para ponerlo de una manera, la institución que es ese territorio de la transmisión, forma parte del contrato social. Porque ese contrato social del que habla Rousseau, uno de sus modos de concreción es la escuela. Entonces yo creo que hay una cantidad de hebras para tejer de otra manera que como habitualmente se han tejido. Esa era mi conversa, para empezar la conversación.
Mm. Así que se escuchan comentarios. Oiga, estamos súper solitos, no sé qué les pasó a nosotros. Nosotros estamos mal acostumbrados, esperan la grabación de la cuestión. Bueno. Pero para tener la grabación hay que hacer el camino largo de estar acá. Sí, pues. Sí. Mm. Ha sido una cantidad de cosas, así que ustedes pueden desparramarse por donde quieran, me da lo mismo, porque era simplemente, yo les quería traspasar mis reflexiones. Sí, sí. Mira, quizás voy a partir por otro lado, pero, Sí, claro. pero a partir de lo que tú estabas diciendo, siempre se entrecruzan entre el análisis conceptual y el histórico-cultural, lo voy a decir así, como las transiciones o las transiciones y distinciones entre crianza, educación y escolarización. ¿Sí? Porque esta idea de la Bildung, ¿no? de formar un modo de pararse frente a la vida, ¿ya? Es algo propio, yo diría, en general de las culturas, si uno lo piensa un ratito. ¿Sí? Claro. Y eso está muy arrimado a la crianza. ¿Ya? No estoy hablando como un punto de vista más cultural, inclusive histórico-cultural. Y claro, o sea, hay una transición entre el espacio de la crianza, el espacio de la familia, el espacio del clan, para decirlo de alguna forma, en términos premodernos, ¿da? A esta modernidad que extrae a los infantes, digamos, de ese espacio familiar de la crianza y lo sitúa en un espacio, en el otro extremo, de escolarización. ¿Sí? Por lo tanto, también de formación, de instrucción en un cierto modo que no es necesariamente el de la familia. O sea, hay una, eso está documentado, ¿no? O sea, hay una resistencia inicial larga de por qué tengo que mandar a mis críos, digamos, a donde una persona que no conozco, que actúa en nombre del común, del Estado, de quien fuere, digamos, y aceptar que le enseñe cosas que un poco hoy día la expresión de eso, un poco el mundo ultraconservador norteamericano y de todos los países, ¿no? Que se resiste a creer que el Estado tiene alguna legitimidad en meterse con mis críos, con mis hijos. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que esa transición también implica un desplazamiento teórico, pues. Implica un desplazamiento, digamos, y ahí por ahí viene la pregunta y por ahí llego también a los temas que nos convocan hoy día, ¿no? Esta formación del carácter, ¿no? Esta formación de la persona, digamos, en modo de enfrentar la vida, toma también con esta idea más desde la escolarización de producir un sujeto educado, ¿da? En una cierta clave que la puedes leer en términos de disciplinamiento, de normalización del pensamiento y la forma de ver las cosas, a propósito de todos estos temas decoloniales que vienen surgiendo en nuestro país, ¿no? O sea, no me pelees el término Araceli, lo estoy usando instrumentalmente para decir que comienza a emerger una resistencia, ¿no? Frente a un proceso que en mi caso familiar lo viví directamente, digamos, con mi mamá, ¿no? Que de venir de una comunidad mapuche y hablar como idioma materno, digamos, el mapuzungún, es escolarizada por una escuela católica, ¿no? En la región en la novena región, en la región de la Araucanía para el resto. Y que, claro, o sea, lo que pasa ahí, y un poco lo que el relato tiene que ver con eso también, ¿no? Es que te extraen, ¿no? Te sacan de ese espacio, te mandan a un lugar, te normalizan y te resetean el modo de mirar el mundo para el resto de tu vida, digamos, o sea, con todas las consecuencias que eso tiene. Eso es micro, pero también uno lo puede ver en el tránsito de 200 años, de 300 años. E insisto, detrás de eso también hay un desplazamiento conceptual, ¿da? De qué es educar, finalmente.
¿verdad? Y ahí es donde quiero como plantearte un poco cómo ves tú ese asunto, cómo operar con esas distinciones en este debate, aproximándonos a Dewey, sobre todo, que Sobre quizá ahí todo. lo que, si pudieras como profundizar en cómo tú entiendes el concepto de experiencia que desarrolla Dewey, finalmente, o sea, cómo leerlo en las claves que tú estás entregando en esta parte. De experiencia educativa, para ser más Sí. acotado todavía. A ver, yo creo que hay varias vertientes que confluyen a tu pregunta y que espero no equivocarme en lo que voy a decir. O sea, yo creo que hay una situación de materialidad real que tiene que ver con la complejidad, que tiene fundamentalmente un aspecto demográfico. O sea, el crecimiento de la población, la diversificación de la población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Okay. Pero también eso se conjuga en el transcurrir de los siglos con modos de pensar y operar la sociedad. Es decir, no todas las sociedades han funcionado de igual. Sí, de acuerdo. Ya sé. O sea, porque nosotros a veces pecamos un poco de naif porque nosotros pertenecemos a la civilización occidental greco no sé cuántito. Ya. Okay. Pero resulta que antes del greco no sé cuántito había otros personajes por allá en el Asia, ¿sí? Que habían caminado mucho más que los grecos no sé cuántitos. Y de eso nosotros nunca nos enteramos. O sea, ya de viejo nos enteramos, o sea, pero nunca nos contaron en la escuela que eso pasaba. Porque uno veía en los cursos de historia, me acuerdo que era Oriente, Grecia y Roma, ¿sí? Así empezaba el curso de historia cuando uno entraba a la enseñanza secundaria. Pero de Oriente veía a los asirios, los no sé qué, los no sé cuántos, pero nunca le contaron, por ejemplo, que los chinos habían desarrollado el teorema de Pitágoras antes que Pitágoras. Por un tema que tiene que ver con sus construcciones, con sus modos de levantar edificios, porque la geometría al final de Euclides y de Pitágoras sale de ahí. ¿Sí? Entonces, es una abstracción de hechos concretos y reales. Entonces, para mí el problema es que, si bien creo que una de las preguntas que las sociedades nunca se han logrado responder con claridad es cómo se articula la crianza que tú haces mención, que tiene que ver con la sociedad familiar, ¿sí? La estructura familiar, y el pasaje de ese personaje criado ahí a la sociedad civil, que es cuando entra a la escuela. Porque la sociedad civil es otra cosa que la sociedad familiar. Cuando se constituye la sociedad civil. Claro, o sea, cuando se constituye la sociedad civil. Pero hay sociedades civiles distintas. Sí, solamente un apunte lo hemos intercalado para que sigas, pero porque eso es muy nítido en el mundo europeo, fundamentalmente, yo diría, porque hay una evolución cultural natural en torno a aquello. Ya hay una cierta continuidad y no sé qué. Pero, ¿qué podríamos decir del mundo civil en el caso del mismo Chile del siglo XVII, XVIII y XIX? Es que era una sociedad civil chueca. Sí. Ahí está mi punto. Ahí está mi punto. Porque el tema para mí es que nuestras sociedades, como decía mi maestro Darcy Ribeiro, eran culturas trasplantadas. Y los trasplantes quedaron más o menos nomás. Sí. Es decir, se trajeron unas cosas, pero nunca se supo qué pasó y cómo evolucionaron esos patrones culturales. Que se trajeron, pero que no quedaron como en el origen, nunca. Y además, porque yo insisto que entre medio del viaje se le cayó alguna cuestión de las carabelas también de ese patrón cultural, ¿sí? Sí. Y porque los tipos que llegaron tampoco eran los modelos del patrón cultural. En gran medida, o sea, no era... Entonces, eso se revuelve con sociedades que tienen otras formas de pensar, de mirar, de actuar, de todo.
Entonces, yo creo que nunca hubo realmente una hibridación. Porque cuando uno habla de hibridación, habla que las dos cosas se juntan y produce más o menos una cosa distinta. Pero yo creo que se trató de imponer, sobre todo en nuestras sociedades de América Latina, un patrón cultural que venía chueco, no era el patrón cultural original, primera cosa. Y segunda cosa, ese patrón cultural original, que venía chueco, no entendió nada de lo que encontró tampoco, porque no venía buscando otro patrón cultural. No. Venía buscando tierra y poder y plata y una cantidad de cuestiones, sin importarle un cuerno todo lo demás. En ese punto es cuando a mí me resulta más válido pensar entonces que efectivamente lo que nosotros vivimos fue un proceso derechamente de escolarización. ¡Claro! ¿Ya? Entendida en su vertiente más dura, digamos, como disciplinamiento y normalización. Así ¿ya? es. Y desenraizamiento cultural del sujeto que entraba a la escuela, digamos. Por supuesto. Es que eso es tal cual lo que pasó. Claro, es que eso es súper importante porque, claro, no funciona bien este relato, digamos, de todo este proceso de la pedagogía en el mundo europeo. Voy a dejar suspendido el juicio sobre lo que pasa en Norteamérica, porque habría que verlo de otra forma, pero que es un proceso cultural que tiene cierta organicidad histórica, ¿no? O sea, se va desplegando en una serie de momentos y una serie de fases que tú entiendes cómo se da ese tránsito, vuelvo a la crianza, a la escolarización, y hay una cierta legitimidad de origen, digamos, de cómo se va dando ese proceso, más allá de las fuerzas que operan. ¿Ya? Sí, pero en el cuidado, caso- porque ahí hay unos espacios, Lucho, que a mí me importa mucho siempre recalcar, Dale. porque la cosa europea se ve como más homogénea y no lo es. No, dale. Porque cuando tú hablas con un bretón, de los viejitos y de las viejas que hacen encaje en la puerta, ¿sí? Dice, a nosotros nos dominaron igual que a ustedes, me dijo una vez una vieja. Vinieron y nos impusieron el francés como si fuera la única lengua posible. Y no, señor, nosotros hablamos bretón. Y nosotros tenemos cultura bretona, nosotros no comemos como los parisinos. Nosotros no pensamos como los parisinos. Entonces le dije, bueno, pero Descartes, no, Descartes se aprende en la escuela y uno se le olvida, o sea, más claro échele agua, o sea, ¿sí? Descartes, claro, cuando uno va al liceo tiene que leer a Descartes y tiene que leer a todos los otros viejos, pero uno se le olvida porque cuando uno vuelve a su mundo, es bretón. Y eso pasa exactamente lo mismo en Inglaterra. Porque uno se olvida que Inglaterra, que uno habla en Inglaterra, tiene como 6 culturas adentro que no tienen nada que ver unas con otras. Porque ser celta no es lo mismo que ser normando. Además, porque hablo otra vaina. ¿Sí? Cuando uno llega a Dublín, dice, a ver, mi oreja era la del colegio, que era lo mismo que hablaban las monjas en el colegio, que uno no entendía ni jota, porque hablaban celta, hablaban celtic. Y cuando uno llega a Escocia le pasa lo mismo, hablan en otro cuento. Cuando se dan cuenta que uno de eso no sabe nada, tienen a bien hablar en inglés, pero no más. Entonces, yo creo que uno no puede mirar a Europa como una cuestión homogénea tampoco. Está bien. Porque incluso aquellas culturas que se venden como homogéneas no lo son. Aquellas sociedades que se venden como homogéneas no son, ni hablemos de los alemanes, o sea, eso son otra historia. Pensar que se reunificaron en 1870, o sea, lo mismo que Italia, o sea, por favor, o sea, entre un siciliano y un piamontés no se entienden cuando hablan, porque hablan dos patuas distintos. Entonces, esas son las cosas súper fuertes, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos, y esa es la cosa interesante que yo creo que no ha sido estudiada en profundidad para nosotros, es que de ese revuelto europeo nosotros recibimos un revuelto también. Porque vinieron de todos lados. No vinieron de un solo lado. Entonces, la diferencia que hay entre un gallego y un andaluz no es menor tampoco. ¿Sí? Sí.
Entonces, hay que mirar, yo creo, porque además los sistemas de crianza, los modelos de crianza son distintos también. Es que esas son las cosas que... Y entonces, los estados liberales del siglo XIX trataron de homogeneizar la vaina. Y ellos son los grandes inventores de la escolarización en América Latina. Porque trataron de que esto se pareciera a algo que ellos tenían adentro de la cabeza. ¿Sí? Y a algunos les salió más o menos bien y a otros les salió mal. Pero entonces yo creo que hay unos temas, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, porque la crianza y la educación para mí son muy similares. Sí. Porque educación es lo que hacemos todos, con nuestros hijos, con la señora que viene, con el verdulero. Eso es la parte, es una invariante de los modos de relacionarse. ¿Mm? Cuando uno le comenta a la gente del barrio, mire, yo leí tal cosa, o escuchó tal música, eso es parte de esta cuestión que se llama educación. Sí, Jorge, dale. Una pregunta respecto a ese punto. Esa idea de educación que estás exponiendo, habría que entenderla en un significado parecido o de mayor identidad con el significado de Bildung en la tradición alemana. Así es. Sí. Exactamente eso. Menos parecido al... Voy a ver, no sé si voy a decir una cosa errada. Siga. Menos parecido al concepto de educación en la tradición francesa, que se asemeja más al de una institución o a un proceso institucionalizante. Exacto. Que se hace a través de la escuela y que da cuenta de eso que ellos llamarían en la tradición francesa educación. Sí, exactamente. Es que es súper atinado lo que acaba de, la distinción que acabas de hacer, Jorge. Porque la educación en Francia es un problema de la escuela. Por eso no hablan de pedagogía. Por eso no hay pedagogos. Por ahí quería ir. Ahora, en la tradición anglosajona, digamos, si hiciéramos ese mismo ejercicio, ¿cierto? Sí. Pasando por la tradición alemana, la tradición francesa, la tradición anglosajona, ese concepto de escuela sonaría un poco más idéntico, perdón, esa idea de educación sonaría un poco más idéntica a la tradición francesa. Ahí yo tengo mis dudas, ¿saben? Esa es una pregunta. Está bien, sí, está bien. Está súper bien. También. Yo tengo mis dudas, negro, porque education en inglés tiene un sentido, o sea, los traductores gringos traducen la palabra pedagogy en alemán por education. ¿Sí? Esa es una pista para seguir. Quiere decir que el education en el mundo sajón es más parecido a esta educación de la cual estábamos hablando recién, o sea, que es algo que se da, comillas, de manera natural para diferenciarlo de la institucionalización de la escuela. ¿Sí? O sea, educación, nosotros, a ver, pero eso es una distinción que hay que hacer, Lucho, porque tú metiste la palabra crianza encima. Sí, pues, sí. Entonces, claro, ese hace ruido. Sí. Porque crianza es como hacer crecer, que es de donde viene la palabra, ¿sí? Sí. Esa es la etimología del término. Pero uno cría y educa. Sí, pues, exacto. Sí, claro. ¿Entendés? Van juntas. Hasta que llega un momento, la crianza al final no se termina nunca, ¿sí? Aunque se vaya diluyendo así, pero no se termina nunca. ¿Ya? Porque es la relación que tiene la tribu con sus descendientes. La tribu cría y educa a la vez a su gente. Y es como la imagen que yo tengo, o sea, porque uno no solo es producto de los papás,
es producto de todos los miembros de la familia, lejanos y cercanos. ¿Sí? Entonces, esa educación tiene esa cosa expansiva, o sea, es un concepto para mí expansivo que permite mirar, ¿sí? Y poder distinguir, que me parece muy importante, la escolarización, la institucionalización, la escuela en el medio de la educación. Claro, claro. Esa distinción para mí es muy importante. Sí, sí. Entonces, cuando Juan Felipe produce Lipidia, cuando dice, porque la pedagogía se ocupa de la educación, pues claro que se ocupa de la educación, la pedagogía. Sí es lo que es. ¿Sí? Porque es el Bildung, es la construcción de sí mismo en el entorno en que la gente vive. Lo que pasa está, mira, estaba pensando en estos colegios ingleses acá de Santiago, ¿no? No sé, que tiene su propia red, en fin, sus propios circuitos, en fin, y sin conocerlos directamente, conocido profes que han hecho clases ahí, en fin. Está esa idea, pues, que es un espacio formativo, y una palabra antigua, pero que nos ocupa ya, pero que me parece relevante para estos contextos, que es la formación del carácter. Exactamente. ¿Ya? Entonces, claro, tú te instruyes en ciertos ámbitos culturales del currículum, en fin, que tiene su propia vertiente. Su propia vertiente, pero hay algo más importante que eso, que es el hacer deportes, ponte tú, que es una cuestión central a la educación inglesa, al menos lo que se ve acá en Chile. Sí, entonces, sí, en todos lados. Y eso significa que en el fondo va más allá que la instrucción en términos de contenidos, de saberes específicos y conocimientos, sino que es educar el cuerpo también finalmente, es un modo de vencer la dificultad, para poner como alguna fraseología, ¿no? Es una forma de enfrentar la adversidad, si lo quisiéramos poner así. Entonces eso va formando un modo permanente de una actitud frente al mundo, ¿no? Y ahí estamos hablando de Bildung finalmente. Y eso claro, es lo que pero fíjate que es bien interesante, porque cuando tú hablas de formación del carácter, si yo traduzco la palabra carácter al inglés, ¿ya? Que es carácter es como el personaje de la obra de teatro. Caracterización. El carácter es uno. Yo soy un carácter. Por eso que el Bildung tiene harto que ver en eso. No es desacertado. Desde la propia etimología, o sea, desde el propio significado del inglés. Carácter. Yo nunca cuando leo en inglés entiendo carácter como lo entendemos nosotros, alguien con mal carácter, para poner un ejemplo. No. Sí. Carácter es la construcción de sí mismo. Uno se construye como un carácter. ¿Sí? Está bueno. Entonces, como decía la monja irlandesa, what sort of character are you? O sea, como diciendo, ¿qué clase de persona es usted? Sí. ¿Entendés? Sí. Entonces, eso es bien interesante el menjunje lingüístico, digamos. Entonces, pero sí es cierto lo que dice Jorge, y además que hay una cosa bien interesante y es esta, y es que si uno piensa el por qué para el mundo francés la educación es la escuela, hay que mirar la historia de la sociedad francesa nomás. Entonces, tú te das cuenta que los procesos los procesos de producción de conocimiento estuvieron, aún después de la Revolución Francesa, por fuera del mundo común y corriente. Siempre fueron de élite. Para mí hay una maravilla de texto que es el texto del Norbert Elias, cuando él establece la distinción entre la noción de civilización que usan los franceses y la noción de cultura que usan los alemanes. Qué buena. Porque Elías dice, es muy bello, toda esa primera parte de ese libro es espectacular, pero no me acuerdo cómo se llama en ¿Te acuerdas castellano. cómo se llama el libro? Porque a mí me encanta las poquitas cosas que he leído.
Lo busco y te digo, porque ahora no me voy a acordar. Y tendría que irme a la biblioteca que está en la pieza de al lado para encontrarlo, así que... No te preocupes, no, ahora no. Elías dice una cosa muy bella, que los franceses hablan de civilización porque los intelectuales y los productores de conocimiento eran miembros de la corte. Y hablaban francés y latín. En cambio, en el mundo alemán, los intelectuales y los productores de conocimiento eran autónomos y no pertenecían a la corte. Entonces, ellos producían cultura. Los otros construían civilización francesa. Claro. Y en un concepto de cultura que es mucho más amplio que el de civilización. O sea, el de civilización engloba todo. Pero la cultura es una cuestión específica. De gente que produce cultura, o sea, que produce conocimiento, que escribe novelas, que crea máquinas, que... ya. Eso es cultura. La civilización son los modos de pasearse por el jardín, las formas de cómo se habla, tener l'esprit, como dicen los franceses. Eso es civilización, porque eso son conductas básicamente sociales. Entonces, esa distinción de Elías a mí siempre me pareció fascinante. Porque nosotros no tenemos ni civilización y la cultura la miramos por el hombro porque se revuelven muchas cosas que no queremos ver, que es ese revuelto híbrido de lo que recibimos y lo que somos. Entonces yo creo que ahí hay unos temas no menores. Y por otra parte, porque tenemos un serio problema, que los sistemas educativos fueron una cosa puesta desde arriba que nadie pensó en nada de lo que estamos hablando nosotros cuando los inventaron. Ciertamente. Y los copiaron, o sea, Condorcet mediante, el sistema educativo francés, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, listo, tenemos sistema educativo, ya. Se imprime. Se imprime y tenemos Ministerio de Instrucción Pública, como corresponde, porque no tuvimos Ministerio de Educación hasta bastante tardíamente, y que tampoco nunca entendió nadie por qué se cambió el nombre. Porque en realidad lo que sigue siendo es un Ministerio de Instrucción Pública. En el caso chileno era Ministerio de Justicia, Moral e Instrucción Pública. Imagínese. Donde, buena parte del 19. Bonito. Bello, ¿no? Sí. Justicia, moral. En el Uruguay fue el Ministerio de Instrucción Pública, hasta muy tardíamente. Hasta más allá del 40. Yo no sé cuándo fue, no me acuerdo cuándo fue el cambio de nombre en Chile, pero la creación del Ministerio de Educación, propiamente. En el 28. 27-28, exactamente. Es decir, fue una fecha, porque una vez yo hice una comparación, y los colombianos la cambian antes todavía. El Ministerio de Educación en Colombia se empieza a llamar Educación como en el 10. O sea, súper... Entonces, esa vaina es bien interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas estas teorizaciones, yo creo que tenemos que tener detrás de nuestras cabezotas esas distinciones para poder entender de qué estamos hablando. Porque si no se vuelve un rollo muy complicado. Esa es lo que a mí me impresiona. Y lo que más me preocupa en realidad, y quizás porque de alguna manera todos hemos sido académicos y hemos andado produciendo y escribiendo vainas, es esta historia del problema de la epistemología que yo creo que no se ha trabajado suficientemente bien en la formación de la gente. No, claramente no. Eso. Porque queda... Sí. Valga eso que estás diciendo como para volver a lo que estabas planteando de Dilthey, que comparto mucho de lo que tú estabas señalando. Y ahí mi pregunta, y ahí como enlazamos nuevamente con esta idea de experiencia de Dewey, pero también como ya haciendo la pregunta epistemológica para mí más interesante, ¿no? Que es cómo se constituye la interacción pedagógica y cómo uno accede a lo que acontece en esa interacción, porque finalmente yo logro así como inferir de lo que tú vienes planteando en esta sesión y otras, por cierto, de que también hay
hay un modo de apreciar, no sé si se me ocurre otra palabra, pero de apreciar la necesidad de hacer algo en la interacción pedagógica cuando tú percibes lo que está aconteciendo ahí y tomas una decisión de que lo que se requiere es sonreír. ¿Ya? De que lo que se requiere es plantear las cosas de otro modo. Lo viene explicando de una cierta forma, quieres plantearlo de otro modo, en fin, cambiar la dinámica del grupo, o esto de leer las necesidades del otro, en el tema de la alteridad, ¿no? Porque eso de texto y contexto que señalabas, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con saber leer la situación, ¿ya? Y eso a mí, claro, me resuena mucho en esta noción de experiencia, ¿no? O sea, producir una experiencia educativa requiere de una capacidad de entrever lo que está aconteciendo ahí, ¿no? Y ahí yo creo que yo siento que nos metemos como al meollo de lo que significa ser profe, finalmente. Absolutamente. A ver, yo tengo, para mí el tema de la experiencia en Dewey, si yo lo miro desde el punto de vista teórico, etcétera, etcétera, es obvio que para él, que en los escritos de Dewey, es en ese texto de experiencia de educación que llaman, sí, experiencia de educación, lo que está detrás es el pragmatismo de James, pero en la pura y dura cuestión. Yeah. ¿Por qué? Porque él transforma el concepto pragmático de James en el concepto de experiencia. Porque el concepto de experiencia es mucho más accesible, por decírtelo de alguna manera, ¿sí? Cuando se piensa en el sistema educativo, que la pragmática de James. Porque la pragmática de James está muy permeada de la cuestión lingüística, por esa heredera de Peirce, además. Sí. Entonces, cuando Dewey dice, no, es que el muchachito tiene que hacer, dice, ay, a ver, entonces la pragmática de James se me transforma en experiencia en un 4x2, Lucho. Sí. Porque si tiene que hacer, no es la pragmática que viene de la lingüística y de los modos de operar con el lenguaje, que es la tradición pesada del Peirce, ¿sí? Y de James. En cambio, cuando él lee eso a la luz de su experiencia, ¿sí? Y de su propia formación cuando hizo su tesis sobre Kant y toda la historia, porque eso es un dato no menor del caballero, ¿sí? Es que el concepto de experiencia se vincula al hacer y no solo al decir, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la interacción pedagógica que tú llamas, que a mí no es un concepto que me hace bastante ruido, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo creo que el concepto de experiencia adquiere un significado súper poderoso cuando tú lo lees desde la idea de enseñar. Porque en la idea de enseñar, ¿sí? Se entronca lo vivido por el muchacho, que es su propia experiencia, que lo va a meter de una cierta manera y no de otra entre la experiencia que le están sirviendo en bandeja en la escuela, por decirlo de alguna manera. Y esa experiencia que le están sirviendo en bandeja en la escuela no solo es en la sala de clase, es en su relación con sus compañeros, es en el recreo, es en todos lados. Porque la experiencia no tiene un metro cuadrado. Y en el texto de Dewey eso es clarísimo. La experiencia es parte de eso que él llama la escuela es la vida. Sí, sí. Y la vida es la experiencia. Entonces, es súper interesante la pregunta y el modo de ver, porque entonces a mí me sirve ese concepto de experiencia de Dewey para juntármelo con la didáctica de la cual él no habla nunca. Y porque además ese concepto de experiencia también le sirve a Dewey para enchufar a la psicología de la manito adentro de la sala de clase. Y en la explicación. Entonces hay unas cosas ahí súper fuertes que yo creo que no siempre se leen bien, por decirlo de alguna manera. A mí me interesa, o sea, Dewey es un tipo que yo
he leído mucho desde mi propia formación, o sea, uno no se salvaba del Dewey, de todos los Dewey, no solo del Dewey de Democracia y Educación, o sea, tiene unos textos maravillosos sobre el arte, sobre la experiencia del arte en la escuela. Tiene y un texto espectacular, por eso lo descubrí hace como 10 o 15 años, que son la influencia que Darwin tuvo en la filosofía norteamericana. Entonces, el señor se las traía, o sea, no era un señor cualquiera, pero que además tiene, y ahí en ese texto de la influencia de Darwin en la filosofía gringa, se entronca directamente a Spencer, porque Spencer es un sociólogo llamado, comillas, 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 evolucionista. O sea, Spencer lee la sociedad de Darwin. La teoría sociológica de Spencer es Darwin, puesto en los seres humanos. Es maravilloso el texto, ¿eh? Uno se puede agarrar a patadas con el Spencer entre medio, pero que un tipo que mira eso de una manera muy... Porque además es la influencia que tienen más inmediata los tipos que vienen del empirismo inglés, o sea, Darwin, y de su generación, además. Entonces, esa teoría de la evolución es un mundo grandioso, además, porque tampoco es algo que lamentablemente en las escuelas de educación se lea mucho. Y habría que leer al maestro Charles. Entonces yo creo que ahí hay unos temas bien importantes. Juan José, ¿usted quiere hablar? ¿Que abrió su micrófono? Sí, Araceli. Diga. Pues a ver, cuando leo los 2 o 3 capítulos de Dewey, y particularmente lo que tiene que ver con la comprensión del concepto de educación y cómo hay un escenario que se crea que es la escuela para hacer lo que le corresponde, cómo desde Dewey se puede leer en este momento eso que se le está cuestionando a la escuela, y particularmente se le está diciendo que hay otras agencias educadoras que tiene la sociedad para hacer educación. Una. La otra es cómo ese concepto del OSI para Dewey era pertinente, o se puede decir del concepto de Estado docente, que es el que está detrás de todo el proceso de los sistemas educativos y la garantía de la educación como derecho, frente a lo que ahora se está diciendo del Estado de evaluador. Y particularmente el que los niños y los jóvenes tendrían otros escenarios donde tendrían posibilidad de conocer el mundo de la vida a propósito de esas otras agencias, como los medios de comunicación, como las redes sociales. Eso desde Dewey, ¿cómo se puede leer en este momento? A ver, yo creo que el maestro ahí fue un tipo que puso los límites, las fronteras de hasta dónde vamos y hasta dónde no vamos, yo creo, Juan José. O sea, primero porque yo no sé si la escuela hoy es lo que Dewey decía que era la escuela. Esa es mi primera pregunta, que a mí me queda toda una cantidad de signos de interrogación, porque los modelos que se han impuesto en los sistemas educativos han dejado de lado la escuela en la vida, que no es para la vida, sino en la vida, dice el maestro, lo dice con todas las letras, usted lo debe haber leído porque lo dice justamente en esos capítulos que leyó. Entonces, ¿cuánta vida? ¿Cuál es la vida en la escuela? La escuela es la vida que tenemos nosotros hoy cuando tenemos pruebas censales, los nenes tienen que aprender como loros una cantidad de cosas para poder responder a las pruebas censales, porque si no, no funciona el sistema, ¿sí? Entonces, ese es un tema que yo creo que valdría la pena porque es un tema de discusión de los maestros, de cómo se retoma esta idea hoy y en el mundo contemporáneo de la escuela en la vida. El gran aporte que hace Dewey al sistema educativo norteamericano es ese. El progresivismo gringo es poner la escuela en la vida. La escuela es la vida. La escuela no es para la vida, porque siempre se miró que los muchachos iban a la escuela para aprender algo para ir a trabajar, porque ese es el modelo de la revolución industrial inglesa que llegó a Estados Unidos
y la escuela se inventa para formar a la gente para que sea un buen trabajador, punto. O sea, no importa lo que pasa en la escuela, tiene que ser un buen trabajador y eso es lo que tiene que hacer la escuela, formar un buen trabajador, ¿sí? Entonces, el tema fundamental es que Dewey, el giro que hacen de 180 grados es que la escuela no es eso, sino que la escuela es la vida misma. Entonces, mi pregunta hoy en día desde Dewey es, ¿cuánto de esa escuela tenemos nosotros hoy en nuestros sistemas educativos? Ahora, la pregunta que hace sobre el Estado docente es otra, porque el Estado, a mí el concepto de Estado docente, que es un concepto muy chilensis, ¿verdad, Lucho? Pero chilensis, o sea, se lo debemos a un señor Letelier. Y a Pedro Aguirre Cerda, entre Pedro Aguirre Cerda y Letelier nos heredaron el Estado docente. Claro, Valentín Letelier primero y después... Después Letelier lo recoge rápidamente y lo pone en las leyes. El Pedro Aguirre Cerda. Entonces, el problema para mí es que esa frase Estado docente hace mucho ruido y no permite que el Estado se haga realmente cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es de la educación. Y como decían los viejos del siglo XIX, de la educación del pueblo. Aunque la educación del pueblo de estos viejos también es para cuestionar, porque tampoco era la educación en la vida, sino para el trabajo. Entonces, esos términos no ayudan mucho. Y el otro tema que es fundamental, pero yo no sé cómo nos vamos a sacar de encima la historia, es esta evaluacionitis permanente que es como una enfermedad a esta altura. O sea, todo se evalúa, 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 todo se evalúa. Y en realidad a mí esos cuentos no me sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada, porque eso no me dice nada de lo que pasa en el sistema educativo de verdad. En las escuelas menos, o sea, a mí no me dice esa evaluación censal, o sea, sean las pruebas a ver en Colombia, sean los SIMS aquí o como se llamen, en cualquier lado están hoy en día, o OCDE mediante, ese problema es la marca del deterioro final del sistema educativo, desde mi punto de vista, porque... Pero eso, Araceli, no pasa también, o sea, porque todo ese conjunto de instrumentos de este estado evaluador, digamos, que como dicen algunos, ¿no? Y que ha llenado la escuela de un conjunto de sensores finalmente sobre lo que ahí acontece, pone los sensores también, inclusive, donde no corresponde, digamos. ¿Ya? Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que eso pasa, entre otras cosas, por lo que estábamos discutiendo recién, que, deriva de una confusión conceptual de para qué está la escuela, finalmente, de cuál es su función, porque, claro, en el caso chileno es tan radicalmente evidente, digamos, del estrechamiento del sentido de lo escolar, que se reduce finalmente a unas unidades de información, ni siquiera voy a decir contenido, a la retención de algunas unidades de información, digamos, en una cierta clave, y eso es lo que se mide y eso es lo que importa. Y todas las decisiones de política pública y los recursos que se llegan para allá o para acá pasan por ese indicador. Por eso digo que no solamente nos llenan de sensores, sino que están mal puestos. Porque la idea de lo que hay que, por último, si estuviera claro lo que hubiese que medir, en una de esas nos entrega una información interesante, pero no pasa por ahí. No, exactamente, no pasa por ahí. A mí todo ese sistema yo lo encuentro así como un deterioro brutal de la institución escolar, en realidad, de la institución educativa en general, porque creo que es una forma terrible de no entender, primero, qué son los procesos de apropiación cultural, segundo, de qué es la producción de conocimiento, tercero, de qué es la cultura y todo lo demás. O sea, todo eso se borró. Entonces, y lo peor es que se borra no solo en la escuela, sino que se borra en la universidad también. Sí. Entonces, porque esa es la verdad del cuento, o sea, estos modelos que tienen ahora de acreditación, de evaluación y de no sé cuántas cosas, eso es un sistema nefasto para la producción de conocimiento en el país. Punto. No solo para... Porque está limitado si no tenés tantos papers publicados, si no es esto, sino otro, entonces además lleva a procesos de bastante corruptivos, no sé si existe la palabra en castellano, del sistema académico. Sí, claramente.
Entonces yo creo que ahí hay unas cosas que están pasando que son muy complicadas y que tienen que ver de partida de un proceso de misconception, de no entender mucho de qué se habla cuando se habla de educación. Sí. Y los tipos que están al frente de los ministerios, ni hablemos. En cualquier lado. O sea, a esta altura, no. Y además porque están obligados, si no cumplen lo que dice el patrón, se tienen que ir. ¿Verdad, Juan José? O sea, la viceministra habla, yo que sé, habla conmigo, no sé qué, no sé cuánto, pero a la hora de los que hubo tiene que responderle al presidente, a la maravilla del presidente Duque y a la ministra de Educación, que tampoco no es ninguna maravilla. Ajá. Entonces, estamos en las mismas. Claro. Y no hay un movimiento de maestros sindical lo suficientemente fuerte para hacerle frente. Sí, sobre todo porque todo se reduce al aprendizaje. Como exactamente. Y esa concepción de aprendizaje instrumental prácticamente es eso. Por pero eso es también hay un mal concepto de aprendizaje. En términos de competencias y habilidades. Claro, es que es un concepto de aprendizaje absolutamente burdo, Jorge. Ajá. Sí. O sea, es haberlo reducido a su mínima expresión el concepto de aprendizaje. No es un concepto de aprendizaje amplio como uno puede leer en una cantidad de textos que uno tiene por ahí y que ha leído en la vida. Pero ahora ya eso no existe más. O sea, porque antes uno decía, no, porque lo que pasa es que son conductistas. Es peor que el conductismo. Porque por lo menos en el conductismo había matices, estaba Bandura por un lado, estaba el otro tipo por el otro, o sea, uno tenía un espectro más o menos amplio para discutir. Aquí no hay nada para discutir, aquí el aprendizaje se define así, 1, 2, 3, punto. Sí, sí. Inclusive de Dewey mismo se puede inferir un concepto de aprendizaje que pelearía con lo que está pasando hoy. Absolutamente. El concepto de experiencia de Dewey pelea con lo que hoy está pasando. O sea, claro, no hay por dónde perderse en el cuento. No hay por dónde perderse. ¿No? Y además porque Dewey tuvo problemas ya en su época con ese concepto. Hay unos textos donde se muestran las disputas que había en las escuelas por esos conceptos de Dewey puestos a marchar a todo trapo en Nueva York, sobre todo. Entonces, la disputa de los papás, ¿qué están haciendo en la escuela? Pierden el tiempo. ¿Qué tal? No van a poder salir con los que están aprendiendo en la escuela, no sirve para trabajar. ¿Qué tal? Hay un texto de Tayak maravilloso sobre el progresivismo, impresionante. Ah, mire, me parece muy bien que haya puesto eso para que los compañeros colombianos sepan de qué estamos hablando del Estado y la educación nacional. Estado docente, dijiste, Juan José, ahí lo tienes. Ah, bueno. En gloria y majestad. Ahí sí pincha va a ser un documento, que es un discurso de Valentín Letelier. Es un discurso de Valentín Letelier, sí, yo lo tengo por ahí en sus textos. Sí. Yo tengo ahí una versión... Ah, ¿verdad que eso lo hizo la Universidad de Valparaíso? Sí, exacto. Es que yo tengo un mamotreto con los cuentos completos del don Valentín. Ah, yo tengo uno acá. Gordote y viejito. Sí. Bueno, esta historia entonces está muy sabrosa. Filosofía de la educación de Valentín Letelier. Ese mismo. El libro gordo de petete de Valentín Letelier. Eso. Hay que tenerlo. Entonces, y tengo la maravilla de Núñez de las escuelas normales también. Ay, lo tiene, mira, está bueno. Sí, eso. primera edición. Sí. No, si yo me dedicaba a juntar libritos viejos, muchos. Yo también un poquito dentro de que puedo. Educación. Bueno, yo estoy un poco cansada, les cuento. Sí, a propósito de esa discusión entre educación y escolarización, sí, hay un artículo que yo he trabajado con los estudiantes de un chileno, Oscar Calvo. Carlos Calvo. Carlos Calvo. Ah, Carlos Calvo. Sí. Sí. Del mapa del territorio escolar.
bastante Sí. interesante esa diferenciación que él plantea y la argumentación que expone, y eso cómo juega en el ámbito de la escuela. Exacto. Sí. Mira, está bueno. A mí lo que me parece muy importante es que se abra realmente una discusión seria sobre las distinciones entre lo que es la instrucción y la escolarización Sí. y la educación. Sí. Porque son dos vainas bien distintas. Sí. Conceptualmente y en la práctica. O sea, Sí, llama sí. a praxis bien diferentes cuando se habla de educación a cuando se habla de escolarización y de instrucción. Ajá. Y no es que sea una buena y otra mala, porque siempre la gente le entiende como cuestiones. No. Sí. Si funcionara bien todo, tendrían que ser complementarios. Sí, pues. Si la escuela fuera la escuela en la vida de Dewey, tendrían que ser complementarias. Entonces, Sí. por eso, Juan José, el problema está en cómo hacemos para retomar la escuela de Dewey, que se nos perdió por el camino. Como desde los años 70, mediados de los 70, 80, la escuela de Dewey se fue al exilio. Claro, y creo que el refinamiento de la tecnología educativa en estos momentos y la finura con la que se está implementando y haciendo de la educación el concepto de servicio financiado con recursos internacionales hace que sea cada vez más precaria y sobre todo más precaria lo que se mueve en la escuela, las relaciones que se dan y particularmente la condición del maestro. Absolutamente, claro, porque el maestro en la escuela de Dewey es un intelectual autónomo. Sí, y el concepto de experiencia es muy importante para consolidar al maestro como intelectual autónomo. Claro, es que ese es un tema bien importante porque además el sistema gringo, no sé cómo funcionará ahora, pero los textos que yo tengo de la época de Dewey y posteriores, incluso de los de hace 20, 30 años, no existe un currículum nacional, primera cuestión. Existe un lineamiento curricular general que hace la Secretaría de Educación Federal, ¿ya? Entonces, cada county, cada municipio, tiene un consejo de educación, un consejo educativo en el municipio, que se elige democráticamente. O sea, ahí están los maestros, los padres, todo el mundo está ahí. Y es ese consejo. Entonces, los maestros de las escuelas de ese county tienen toda la autoridad para transformar esos lineamientos generales del currículum de acuerdo a donde están viviendo. Cosa que no pasa en ningún país de América Latina a esta altura. Entonces, es un poco distinta la situación. Entonces, nosotros tenemos unos aparatos educativos, unos aparatos administrativos de la educación que no permiten eso. Porque hay que hacer lo que el ministerio dice. Claro. En cambio, el Ministerio de Educación en Estados Unidos no tiene ese poder, porque es un estado, o sea, es un país con 51 estados, cada cual anda por donde quiere y basta con mirar lo que pasa ahora con las vacunas. O sea, el gobernador dice no vacunas y no vacunas, y el otro dice sí vacunas y el otro sí vacunas, y el otro dice sí mascarillas, no mascarillas. O sea, por favor, o sea, entonces el federalismo es federalismo. Y nosotros no somos federales, somos todos unitarios. Sí, total. Y eso influye terriblemente en los sistemas educativos, terriblemente. Sí. Bueno, queridos, yo los voy a abandonar. Sí. Se les agradece infinitamente la presencia. Gracias, Araceli. Te ves cansadita. Sí, estoy cansada. Es que estoy un poco agotada. Mi adrenalina está llegando a unos niveles bajitos. Bueno, sí. Entonces, bueno, y digámoslo, son las 10 de la noche. Y son las 10 de la noche para nosotros, además. Así que creo que es hora de retirarme. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Te cuidas mucho. Chao, que estés muy bien. Al método de proyectos, ¿eh? ¿Ok? Listo. Listo. Abrazos. Chao, chao. Se cuidan. Chao, chao. Y claro, de todas maneras. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.